Soy el teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez, nacido en la ciudad de Santa Fe, padre de 5 hijos, mis nietos son ni más ni menos que 8. Y estar en este lugar es profundamente emocionante y reflexivo. Están aquí representados los muertos por la patria, los que sabían que iban a morir para que la patria viva. Estar acá sentado es una responsabilidad y casi habría que pedirle permiso a ellos para estar acá, ¿no? Se lo merecen. Pero estar con Manuel y con Esteban es algo igual de emocionante, porque este es el hombre que a mí lo puse cuando yo tenía el mayor de los miedos como líder y conductor, y cuando no se veía nadie en el campo de combate, yo sabía que lo tenía que poner en el límite izquierdo, al mejor, y lo elegí a Manuel. Y acá está el que le salva la vida a Manuel. Y los tres hemos conformado esto, que no es ni más ni menos que una hermandad mayúscula de la vida y hasta la muerte. Mi nombre es Manuel Villegas, participé en la gesta de Malvinas con el grado de sargento, tenía una hijita de 3 años, hoy tengo 3 hijos, 4 nietos y bueno, junto al que fuera mi soldado Esteban Tríguez, en la actualidad estamos llevando la causa Malvinas adelante en los colegios y a todo lugar donde nos inviten, a fin de rendir homenaje a la memoria de nuestros hermanos caídos en Malvinas. Que no muera la memoria de esos hombres es la misión que tenemos por delante, contando siempre con el apoyo del que fuera nuestro jefe, el teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez. Así que en eso estamos, tratando de mantener viva la memoria de la patria. Soy Esteban Tríguez, soldado conscripto, dragoneante, y en el año 82 me reincorporo a la compañía del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, que tenía asiento en la tablada, papá de 2 hijos, abuelo de Zoe, y cuando la vida te da esa posibilidad de seguir adelante con la frente en alto y con el orgullo de haber cumplido con lo que Dios nos había encomendado, que es ir a defender la patria, hoy podemos decir que la hermandad, junto a nuestro oficial, junto a nuestros suboficiales y desde ya con nuestros soldados, es la huella que nos fue dejando y a la que vamos siguiendo cada día. Nuestros héroes nos marcan el rumbo, los familiares de nuestros héroes son los que nos mantienen estoicos y como tropa no vamos a renunciar jamás mientras la vida nos lo permita. Llegué al Regimiento 3 a los 17 años, con ese regimiento participé en el conflicto del Canal de Beagle y en el año 82 estábamos instruyendo la clase 63 cuando se produce la recuperación de Malvinas. Llegamos al cuartel y comenzamos a armar el rol de combate. Me sacan el jefe de sección, me lo sacan, lo llevan a otro destino y aparece el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que para ser honesto, se presentó mal el hombre, se presentó medio malo, así que yo era un hombre sin conflicto, enérgico pero sin conflicto, ni con mis superiores ni con mis subalternos, entonces me presenté jefe de compañía y le pedí que me cambiara de sección porque yo iba a terminar mal con este hombre. Esa fue la realidad. Por supuesto que no estaba permitido y el jefe de compañía me llamó la atención, me dijo que lo conocía y que era un gran tipo. Usted no se va a arrepentir de estar con él, me dijo, y la realidad es que no me arrepentí al final del camino. Claro, fue así. Yo estaba haciendo la escuela de inteligencia.
tenía 33 años, era teniente primero antiguo, el teniente primero de los más antiguos del ejército, porque era en el último año, había tenido jefe de compañía varias veces, había sido jefe de compañía de 300 soldados, de 25 suboficiales, así que el ejército me había formado muy bien como un buen jefe de compañía. Estaba haciendo la escuela de inteligencia, llego al cuartel, me mandan al cuartel, al regimiento 3, y yo digo, bueno, me van a mandar a un puesto importante, me van a dar el puesto de inteligencia. Y de golpe me dicen, va de jefe de 40 soldados. Fue el desafío, bueno, primero me conmoví, si yo venía a mandar 150 soldados, me dan 40 soldados. Y cuando llego, estaba el conurbano completo, el 100% del conurbano, 16 sargento Villegas, todos eran macho alfa. Yo dije, no, muchacho, se equivocaron, acá el macho alfa, el que acaba de llegar. No bajé el coso que me pasaban y miraban, pasan el soldado y te mira como diciendo, ¿y este es el que viene ahora? Y bueno, bajé el bolsón y pegué un par de acomodadas. Y al sargento se ve que era blandito el sargento. Entonces se fue a quejar al jefe de compañía. Y el jefe de compañía lo mandó de vuelta. Y bueno, y fue mi mejor suboficial. Así que 40 años de hermandad, de sangre, de unión, de patria. 40 años de patria. Eso fue ese instante maravilloso. Pero él no se le aguantó. Bueno, pero bueno. 40 años después es mucho más fácil hablar. En el momento, el sargento había sido mi instructor como soldado conscripto en el año 81. Enérgico, rompequinoto, gritón al divino botón. Pero digo, bueno, me la banco, ¿cuánto? 8 meses, me fui de baja en noviembre y dije, no los veo más. Y fue la despedida. ¿Viste? Cuando uno dice, nunca hay que escupir para arriba porque de repente... En abril, cuando volvimos al cuartel, que volvimos voluntariamente, no solamente en el 3 de la Tablada, en todos los cuarteles del país los soldados volvimos y nos volvimos a encontrar. Y ahí el sargento forma el grupo totalmente heterogéneo. Tipos inteligentes como yo, tipos conversadores y charlatanes como el Edu Gómez, lo trajo al Cata Carballo, o sea, hubo un grupo maravilloso de la compañía A. Y de repente, ya cuando estábamos listos, constituidos, lo conocimos al que fuera el teniente primero. Gritón, mutante, porque de repente era hablar suavecito con la tropa y de repente se le escapaban esos gritos Y nosotros obviamente nos empezamos a unir con el sargento y con los 13 soldados que éramos. Y así subimos al avión. Y en el avión lo empezamos a conocer más profundamente. Cuando llegamos a Malvinas, lo conocimos al teniente primero bien, porque fue el único que nos dijo, prepárense, fue domingo de Pascua, nos dice, prepárense que vamos a entrar en combate. Y nosotros lo miramos, qué mala onda este tipo. Y cuando entramos en combate, y hoy 40 años después, le decimos gracias a la vida que nos formó esta gente para seguir la vida juntos. Sí, así fue. Al llegar a Malvinas yo tuve esa percepción de entrar en combate antes. Recuerdo, bajamos del avión, echamos rodilla a tierra, estaba el avión en marcha y le dije, yo quiero volver a este mismo lugar con todos, pero tengo la certeza que algunos no vamos a volver. Pero los voy a cuidar para que volvamos todos. Y bueno, y mi pensamiento fue eso. Vos imaginate que eran soldados que habían hecho el servicio militar durante un año, eran íntimos amigos, el sargento los conocía porque los había tenido un año completo y yo era un paracaidista, fue el mayor desafío de liderazgo de mi vida. No tuve nada. De golpe llegar a esto que era una estudiantina, le cortaban el pelo, todo el mundo se reía y yo iba a la guerra y todos la pasaban bien. Ellos habían vuelto al colegio. Y de golpe llega alguien que quiere ser el líder. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay que ponerse serio
y bueno, hay que ser ejemplo, hay que marcar, y bueno, cuando estuvimos en combate, eso se fue armando y explotó como un huevo. El liderazgo es eso, como un huevo que en el momento más trascendente, que fue cuando el campo de combate hervía, acá tenemos lo que dio ese trabajo de 74 días, pero también lo que había hecho el sargento con ellos durante un año. Los que hicieron la amalgama fueron ellos antes. A mí me tocó caer en paracaídas. Casualmente con Esteban Tríez, que era soldado de ese primer grupo inicial en el año 81, del grupo personal, digamos, los primeros 11 asignados a esa sección. Dado de baja, me llama un día junto al soldado Santuri y el soldado González, me invitan a una quinta a comer un asado, así que jugamos al fútbol, tomamos unos vinos, nos tuteamos, y cuando llegan Malvinas y empiezan a llegar, los vuelvo a llamar, le digo, Santurio, a tratar de llevar la mayoría de esos hombres que yo había formado, en parte, ¿no es cierto? Pero ya los conocía bastante. Y le digo, bueno, muchachos, a cortarse el pelo y después a vestirse y después a reunirlo y a decirle, ya comimos asado, nos tuteamos, pero acá, señores, vuelvo a ser el sargento y volvemos a la normalidad del cuartel, porque era lo que nos obligaba a la situación. De hecho, en los días en Malvinas, que pasábamos muchos días de lluvia metidos adentro de la carpa charlando, se agregaba siempre uno que otro, pero el que más venía era Santurio, entonces estábamos, digamos que había muy buena relación. Y un día a los señores se le ocurre preguntarme, mi sargento, ¿le podemos hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Lo podemos tutear? Ah, no se va a enojar, ¿no? No, pregunten. ¿Lo podemos tutear? ¿Y por qué? ¿Para qué? Y vio, en vez de decirle a mi sargento, acá Manuel, ¿y qué es lo que cambia? No, muchachos, porque el día que si entramos en combate y yo digo salte, me va a decir, no, Manuel, no tenés a otro, no, el que va a mandar es el sargento. Acá, hasta que no volvamos allá y entreguemos las pilchas, el sargento y los soldados. Esa fue la... Y realmente, bueno, Esteban era, no porque esté presente, era un tipo muy educado, por eso se fue en la primera baja como dragoneante, muy educado, enérgico, respetuoso. Y así fue en Malvinas también. Y realmente nuestros soldados, aquellos mal llamados chicos de la guerra, que en algún momento tuvieron una debilidad como la tuvimos también seguramente los superiores, fueron hombres jóvenes que cuando las cosas salían más o menos bien, estaban dispuestos a avivar por la patria y hasta a los apucay que se escuchaban, que corrían por las islas festejando algún derribo de un avión y esas cuestiones. A pesar de todos los males, se escuchaban los apucay de los correntinos. Vos sabés que dentro de la trinchera, en medio de la nada, en medio del monte, todo el combate no estaba cerca, ni mucho menos. El sargento tenía una particularidad que nos obligaba a coser el botón, a afeitarnos, a tener la prolijidad. Y nosotros, yo me acuerdo, yo digo, pero ¿para qué afeitarse? Si estamos acá, ni siquiera la maquinita funciona, no teníamos agua. Coserse un botón era difícil, enhebrar ahí con el viento, con todo. Y con el correr de los años uno se dio cuenta que a pesar de estar en un pozo, en una trinchera, lejos de todo, sin lo básico que uno necesitaba, era para mantener la dignidad. Entonces cuando entramos en combate estábamos dignos, no éramos unos zaparrastrosos, estábamos dignos. Y eso uno lo entiende muchos años después. En el momento era por ahí el prejuicio, pero hoy con el correr de los días decís, valió la pena estar, y ese grupo se hizo muy unido realmente. Es la mejor pilcha que nos dio el ejército. Es un Dubé, mismo vio caer camaradas, mismo comandó el combate de Huir el Ray en el valle de Moby Brook.
de tanto entrar y salir, nos llamaban los mutantes, porque esto, igual que los crotos, tanta tierra, tanto roce para entrar en la trinchera, todos estábamos, esto se pone brilloso, igual que el croto que vos ves por la calle. Entonces nos llamaban los mutantes, pero para nosotros hoy es un orgullo haber sido un mutante de Malvinas, porque es lo que estuvimos adentro de las trincheras y fundamentalmente la turba malvinera se te va pegando permanentemente y ahí se queda los 70 días. Así que desde ese punto de vista, los soldados han trabajado durante toda la preparación, primero con el bombardeo permanente por parte de las 3 naves. Era impresionante ver las 3 naves que venían con una impunidad total y nos bombardeaban mañana, tarde y noche. Y como había algunos infiltrados ingleses, le decían a qué hora comíamos por el tema del mediodía, y entonces bombardeaban al mediodía y venían los aviones, hasta que los aviones se comieron una gran paliza el 1 de mayo y a partir de ese momento se iban y daban vueltitas allá los ingleses y tiraban las bombas y no nos importaba, salíamos a mirarlo porque la tiraban en cualquier lado. La verdad que como nos preocupaban cuando ellos iban a venir cerca del piso, pero no vinieron más, vinieron un solo día y después nunca más aparecieron los aviones ingleses. Y bueno, a partir de ese momento fuimos cambiando el tema de las comidas y con la sección, con los 40 hombres, todas las noches rezábamos el Santísimo Rosario cuando íbamos a comer. Dábamos las órdenes para la noche, dábamos las órdenes para el otro día y nos preparábamos para cómo íbamos a pasar la noche, si había alerta roja, alerta amarilla, alerta gris, ¿de acuerdo? Y íbamos preparando la sección. Bueno, ahí se fue haciendo la sección, ahí fue entrando paulatinamente en situación. Y bueno, cuando explota ese huevo, explota en el campo de combate en forma excepcional, como soldados héroes, como soldados del general San Martín, en la arremetida de San Lorenzo o en el Valle de Putaendo. En cualquiera de esos lugares, los mismos espíritus, la misma concepción, el mismo soldado, el mismo héroe estuvo en Malvinas y hizo todo lo que se pudo. ¿Qué hicimos? Lo que pudimos. Eso es lo que hicimos. Como un país sudamericano peleando contra la OTAN. Tiene que quedar claro hoy que los mismos que la están apoyando a Ucrania, todo el mundo lo está apoyando a Ucrania, ¿no? Bueno, a nosotros también lo apoyaron a Gran Bretaña. Todo lo que ustedes ven, todos los que hablan todos los días en los diarios, eso pelearon contra nosotros. Nosotros peleamos contra la OTAN. Cuando se nos habla de la trinchera y uno vuelve a retrotraerse a ese momento, a esa circunstancia donde estás en la trinchera, relato y coincidimos con los soldados de las distintas unidades, que la trinchera te sentías solo, porque estabas mojado, porque el agua brotaba abajo. Este también fue el duvet original de la guerra y me acobijó y te sentías realmente solo, con frío, con hambre, con miedo. Las bombas explotaban, no tenían nombre y apellido, pero esa soledad se superaba cuando venía el abrazo de tu compañero. Cuando tu compañero de trinchera te abrazaba y te miraba a los ojos y te decía: che, Esteban, mirá que estamos juntos en esta y tenemos que seguir adelante, es como que se te inflaba el pecho y decís: no estoy tan solo. Y de repente aparecían esas cosas a las que le agradecemos infinitamente a la sociedad. Recibíamos las cartas. Cartas que nos escribían chicos, en este caso una chica de 11 años que se llama Paula, y nos decía que estaban rezando por nosotros y que todos los días, que ella se iba a anotar como voluntaria, pero era muy chica, por eso no podía anotarse, y que ella leía todos los días el diario y que un día le gustaría leer un aviso que diría: hemos ganado la batalla gracias a nuestros soldados. Ese era nuestro pueblo,
ese era nuestro pueblo que nos alentaba y eso nos daba la fuerza para todos los días soportar, porque sabíamos que había gente que escribía para nosotros, que hacía colectas para nosotros, que rezaba por nosotros y que tejía por nosotros. Y después encontrarnos con Dios. La fe, cuando Chuli al principio fue una obligación y después fue un sentimiento de realmente sentir la fortaleza de la fe. Cada uno con su creencia, pero la fe en Dios no flaqueó nunca. Así que son los pilares que nos fueron manteniendo también durante todo el trayecto hasta el momento de entrar en combate. En mi caso particular, como les contaba al principio, sargento, 23 años, convencido de mi valor y de mi capacidad, quería que el combate llegara por ahí, por donde estaba. Pero el día 27 de abril, la artillería nuestra comienza a tirar a la costa por una falsa alarma y para mi sorpresa empecé a temblar y quedé paralizado en mi posición. Eso me llevó a que una vez que pasó esa alerta, entrar a mi carpa y empezar a hablar con Dios. Y siempre le digo a los chicos que en esa situación de crisis empezás a hablar con Dios como si lo tuvieras enfrente y sentir la respuesta en tu corazón. Así que después, con Víctor Hugo todas las noches, con el rosario y con todos los soldados, así que Dios, como dijo el padre Vicente Torrens, Dios estuvo en las trincheras, eso es cierto. Y la carta que hacía referencia a Esteban, tenemos una anécdota muy linda en nuestra sección, de un hombre que se había ido a los 9 años de su casa y no tenía familia y no tenía nadie. Y cuando yo me entero de que, me acuerdo de que él me lo había contado, le pido a los soldados que escriban al continente y pidan una carta para este hombre. En el camino este hombre se porta mal y le doy un castigo y llega a pedirme que lo mate. Le cambio el castigo por uno más suave, pero lo tenía controlado porque no cumplía las órdenes. Y de repente llegan nuevamente las cartas y cuando lo nombran a este soldado, que primero no respondía y yo le grito y el hombre, ordene mi sargento, agarre la carta que es para usted. El hombre, me di cuenta que ahí estábamos todos hablando con Dios porque el hombre mira al cielo y solamente al cielo le hablaba y le gritaba, es para mí, Dios mío, alguien se acordó de mí. El día 14 de junio yo soy herido y me rescatan 2 de mis soldados. Uno, el soldado Esteban Tríguez. El otro, el soldado que un tiempito atrás me había pedido que lo matara, el soldado José Luis Cerezuela. Hombre al que encuentro después de 20 años. Porque le decimos a los chicos que cuando uno hace las cosas a conciencia, así la otra persona se siente ofendida, siempre vamos a poder aclarar la situación. Y yo lo quería encontrar para decirle, me acuerdo del castigo que te di y no me arrepiento, hice lo que tenía que hacer. Nos encontramos con este hombre y este hombre cuando se dirigía hacia mí me decía, mi sargento quiere un mate, mi sargento, ¿se acuerda mi sargento? Y le digo en determinado momento, dejá de decirme mi sargento porque no soy más tu sargento, decime Manuel Villegas, como vos te sientas más cómodo, pero no me digas más mi sargento. Y ese hombre me dice, ese hombre que no conocía a su padre, no había conocido nunca a su padre, me dice, usted va a ser mi sargento hasta el último día de mi vida. Y sabe una cosa, mi sargento, usted es mi papá, me dijo. Me abrazó, lloramos, los tres, porque habíamos ido con Esteban, siempre todas estas actividades por una desgracia personal, a todos lados con Esteban. Este hombre, dejamos de llorar los tres, le digo, yo no sé por qué me estás diciendo esto, pero yo quería hablar con vos para saber si habías entendido el castigo que yo te di en Malvinas. Y el hombre me dice, yo el castigo lo entendí, mi sargento, lo que tal vez usted nunca sepa es lo que significó esa carta en Malvinas para mí. Cuando yo le pedí que me matara me sentía tan solo, tan triste, que prefería morirme. Y esa carta que los muchachos me dijeron que fue idea suya, entonces les contamos a los chicos, fíjate con qué poquita cosa vos podés hacer algo grande por otro. Es cuestión de tu voluntad, de tu corazón hasta con un abrazo tal vez está ayudando enormemente a una persona.
La carta que acaba de mostrar Esteban es el testimonio más puro de lo que pensaba nuestro pueblo en un niño, ¿no? Con aquello que los niños, los borrachos dicen la verdad. La plaza más pura que tuvo este país es la plaza del 2 de abril. Hace 40 años que los políticos se olvidaron y se confundieron, porque lo que confundieron es el balcón con la plaza. En la plaza había nada más que banderas argentinas, el corazón henchido y sangre bien patriota y bien roja. Ahí estaba la herencia, ahí estaba la tierra, ahí estaba la historia en la plaza del 2 de abril. Arriba estaba el balcón con sus intereses particulares y personales de un grupo de generales. Pero se confundieron, tiraron el balcón, los cipayos, arriba de lo que pensaba el pueblo, que era exactamente esto. Lamentablemente van 40 años que algunos no han tomado la bandera. Nosotros, por obra y gracia de Dios, la hemos tomado en honor a estos muertos por la patria. En honor a ellos, nosotros revitalizamos, rescatamos la gloriosa plaza del 2 de abril de 1982. Bueno, la noche del 13 de junio Manuel estaba durmiendo. No todavía. No, Sí, todavía. a él le gustaba dormir de noche. No todavía. Cada Entonces, uno tiene su visión de los hechos. Le mando una estafeta, porque a mí me llama el capitán Zunino y me dice, venga, vamos a atacar en aquella dirección. ¿Quién fue el hijo de puta que impartió esta orden? Nunca estaba planificado, nunca lo pensamos, nunca nos dijeron, no mirábamos ni por dónde podíamos ir para ir al otro cerro. Y teníamos que atacar en esa dirección. Pero claro, me doy vuelta y me esperaban mis 40 soldados. Ya el pensamiento de lo que yo hablaba rotó, con el capitán rotó 180 grados. Ahora tenía una responsabilidad, iba a entrar finalmente en combate. Entonces lo mando llamar al sargento y a todos los suboficiales. Dice el teniente primero que vaya, eso lo cuenta siempre él. ¿Cómo fue? Contalo. Bueno, nuestra compañía se traslada de Puerto Argentino a Tumbledon el día 13 de junio a la mañana. Sin palas, porque las palas ya estaban rotas. Y comenzamos a armar posiciones defensivas. Y la única manera que podíamos hacerlo era cargando piedras, las piedras más grandes que pudiéramos. Así que trabajamos todo el día de una manera descomunal, porque yo le asigné la ubicación a mis soldados y le dije, yo no los controlo más. Pero esta noche nos toca, muchachos, ¿eh? Si nos toca esta noche y no hicieron nada, se la van a ver negra. Cada uno hace su posición. Así que me siento, coloco los centinelas y me siento en mi posición, que con principios de calambre en los antebrazos de tanto que había cargado piedra. Y aparece un soldado en estafeta, sargento Villegas, sargento... Sí, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? Lo llama el teniente primero. No, ¿qué quiere? No me viste, soldado, no me viste. No, tiene que venir mi sargento. No me viste. Es que me dijeron que no vuelva. Bueno, vos volvé y no me encontraste. Listo, rajá de acá. No, mi sargento, ¿sabe qué pasa? Que escuché que dice que nos vamos esta noche de acá. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Preparando posiciones defensivas todo el día. Y como decía el teniente primero recién, ni miramos hacia el frente. Y nosotros tenemos a dónde voy, cómo voy, por dónde voy. Nada, absolutamente nada. Así que lo fui a ver de mal humor y de mala gana. Pero bueno, ahí ya cuando llegue ese momento ya no se discute más nada y las órdenes son las órdenes, hay que hacer un contraataque y había que hacerlo. Pero con toda la gente, nadie esperaba que me habrán puteado a mí también a la larga. No, eso no cabe por la cabeza de nadie. No, y bueno, y entonces voy rápidamente junto a los suboficiales y lo que correspondía era una orden de operaciones tipo misión a los suboficiales. Pero era
tan peligrosa la situación que íbamos a vivir en las próximas horas, que yo no tengo otra que juntar toda la sección completa, lo cual era una barbaridad. Si caía una explosión, nos bombardeaba permanentemente la artillería. Y junto a todo, y le digo lo que vamos a hacer. Vamos a formar en cadena, es de noche, no teníamos radio, no teníamos comunicación, yo no tenía comunicación con el jefe de compañía, no había absolutamente comunicación entre nosotros. Entonces Manuel, que era mi mejor suboficial, lo pongo donde no iba a ver yo a nadie, y lo pongo en el límite izquierdo, allá. Y el grupo apoyo lo iba a llevar yo acá, así que más o menos imparto la orden. Íbamos a formar en cadena es todos así, uno al lado del otro. No iba a hacer ningún movimiento de formación, porque les aclaro, puedo formar la sección en rombo, columna, doble columna, y en el asalto final formo en cadena. Yo sabía que no tenía comunicación, eso no lo iba a lograr, así que me preparé para el asalto final. Ordené todos en cadena, y ahí salimos. Y bueno, ahí ellos van a contar alguna relación de cómo fue el desplazamiento hacia allá, pero Manuel cae y es herido 2 veces, porque es primero de su grupo. Él va adelante de su grupo, él va en el medio de una emboscada, él va adelante de su grupo y ahora lo va a relatar. Y bueno, me gustaría que vos cuentes cómo es el desplazamiento en el valle de Moby Brook. La oscuridad de la noche, pero por sobre todo la claridad, donde los ingleses tiraban bengalas para iluminar el suelo permanentemente. Así que en 2 o 3 veces nos fuimos tirando cuerpo a tierra hasta que se apagara de vuelta. Íbamos corriendo de vuelta 2 o 3 veces así hasta llegamos a un arroyo. Cuando llegamos al arroyo, le aviso al sargento que había un puente de piedra a 10 metros. Me dice: Tríes, si cruzamos por el puente de piedra, tiran una bomba, nos matan a todos juntos. Cruzar por donde venimos. Nos metemos en el agua empapado hasta los hombros. Ya estábamos empapados, agotados, cansados, con miedo. Hay que ir a combatir, no había más fuerza. Estábamos los 90 soldados de las 2 secciones ya sin fuerza, sin energía. Y ahí surge la voz del teniente primero que nos grita: a lo gaucho, carrera a mar, viva la patria. Y en medio de las bombas y del humo y de la negrura veo que empieza a subir solo. Y en 1 segundo y medio veo que los 90 soldados corríamos detrás de nuestro jefe de grupo. Detrás del cabo Fariña, del sargento Villegas, del teniente Rodríguez y del subteniente Aristegui. ¿Por qué aclaró esto? Porque teníamos el ejemplo adelante. Y cuando el ejemplo está adelante, ese ejemplo contagia. Y yo noto que los 14 soldados íbamos subiendo detrás del sargento Villegas porque ese era el ejemplo al cual nosotros queríamos imitar. Y ahí llegamos a la altura. Si yo me pongo adelante, un soldado me preguntó: ¿y usted no tenía miedo? Sí, le digo, mira, tenía el mismo miedo tuyo porque yo estaba viendo lo que pasaba en el campo de combate, el enemigo nos estaba tirando, yo empiezo a mirar que arriba había enemigo y teóricamente nosotros íbamos a apoyar al Regimiento 7 de Infantería, así que no entendí qué hacía. Entonces lo llamo al estafeta mía, al Cata, y le digo: Cata, anda a buscarlo al jefe de compañía porque yo no sé lo que está pasando. Si estoy viendo, llamarlo al jefe de compañía, que venga. Y me dice, salió 3 o 4 veces y no lo encontró. ¿Qué es lo que estaba pasando realmente? El Regimiento 7 se estaba replegando a 400 metros nuestro. A nosotros nos había llegado la orden, a través del capitán nos mandó para rescatarnos, para replegarnos, porque ya había caído esa montaña, que era el cerro de Huirelray. Y no había otra que yo visualice eso y digo, si me repite una cadena de fuego que me había hecho el enemigo, nos había hecho, donde yo era teniente primero antiguo, y ahí reconozco granadas que explotaban a 70 metros y bajaban como una ducha encendida de esquirla al rojo vivo, y ahí marcaban 70 metros de todo rojo vivo. Y bueno, cuando yo veo todo eso, digo, me repiten, nos matan a todos, porque íbamos todos. Entonces no tenía mucha duda.
Hace poco un soldado dijo que lo que él vio, describió toda su vida, y lo que él vio fue, que él dice que me ve a mí allá arriba iluminado, y que él estaba, dice, yo miré para atrás, mi teniente primero, yo soy un hombre de avería. Yo era de avería a los 15 años y yo sabía lo que tenía que hacer. Así que miré para atrás y dije, de acá hay que rajarse. Pero cuando miré para arriba y lo vi a usted, yo lo seguí. Y ¿sabe qué? Al día de hoy es lo más importante que para mis 7 hijos les he dejado. Yo combatí con usted arriba de Whittle y del Valle de Moby Brook. Y ese es el Beri. Sergio Torres. Sergio Torres, que es el que describe eso, y hay que escucharlo a él cómo describe. Lo que digo es, ¿por qué me puse al frente? Porque era imposible que yo desde atrás, como dice el reglamento, impulse. Había que impulsar, como dice el liderazgo, ese era el momento. Es ahora o nunca. Esa es el segundo de la verdad, no la hora de la verdad. Había que ponerse al frente. Y bueno, me tocó a mí, y a Dios y a la Virgen Gracia, avanzamos, y al subteniente Aristegui, que yo lo llamo y le digo, venga subteniente, que iba a la derecha, el enemigo está arriba, vamos a contraatacar, pero quiero que ganemos las alturas, así que corra hacia la derecha. Hace 6 metros, le pegan un tiro en la cabeza a él y a los soldados que estaban alrededor de él. A todo esto, Manuel empieza a chocar, porque yo cuando giro no alcanzo a girar con Manuel. Y el que primero gira es Manuel. Y el que detiene a la fracción de la compañía D del batallón de 2 de paracaidista inglés es Manuel. Esos 11 soldados los retienen, y ellos ¿qué dicen? Los soldados, que dice el enemigo, los soldados del teniente primero Víctor Hugo Rodríguez tenían muy buena puntería, dicen ellos. Y ellos dicen que nosotros los detuvimos durante 2 horas porque ellos estuvieron detenidos en ese lugar, y porque los comandos habían atacado allá en Camber y ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Entonces me lo comenta el comandante enemigo con el cual hablo permanentemente, Philip Nave, el jefe de la compañía D, y él lo que me dice es, nosotros nos detuvimos porque no sabíamos qué estaba pasando con los comandos que habían fracasado. Entonces paramos todo el regimiento. Esto a nosotros nos costó que no tengamos varios muertos. Estaba bastante liberada la zona porque se habían tenido. Pero era Manuel el que había chocado primero contra esa compañía. Cuando cruzamos ese arroyo, como les contaba al principio, yo el día 27 de abril había tenido mucho miedo y tenía la preocupación de que alguno de mis hombres no estuviera, así que hago una comprobación de puesto, que es identificándose de acuerdo a la posición, jefe equipo A, apuntador, tirador 1, bueno, y estaban, algo que siempre para mí fue un motivo de orgullo, estaban todos mis hombres, y empezamos ya con el sector determinado para avanzar. Veo que hay una formación rocosa muy alta enfrente mío, entonces ordeno avanzar en una columna hacia la izquierda. Nos íbamos a abrir del resto. Y yo ya había hablado con los muchachos el día anterior, porque como les decía, hablábamos tanto con Dios que le dije, muchachos, pongan en práctica lo que aprendieron a hacer. Ya Dios debe haber elegido quién de nosotros se queda y quién de nosotros vuelve. No depende de nosotros depende poner en práctica todo lo que aprendimos. Así que empezamos a subir, y yo siempre digo que yo ya había comprobado que podía tener miedo como cualquiera, pero que Dios me había dado la tranquilidad de dejar todo en sus manos. Y le dije, señores, a partir de ahora paso a la cabeza del grupo, recuerden lo que hablábamos, no tengan miedo, respondan por el fuego, viva la patria, y seguimos subiendo. Como dice Víctor Hugo Rodríguez, que contra el reglamento dice que uno tiene que tratar de preservarse y conducir hasta el último hombre. Estaba mal hecho, pero era
lo que me dictó el corazón en ese momento. El militar soy yo tengo muchos años en el ejército, más que estos muchachos, y tenía unos años más también, así que por eso tomé esa determinación. Y bueno, llego a un lugar donde podía volverme, para volverme a juntar con la gente, si no me iba. Hay un callejoncito y nos metemos por ahí, formados en columna de uno. Esteban, que era mi jefe equipo A, venía atrás mío. Y ya después ya ahí nos movíamos casi siempre por señales. Entonces me pongo rodilla a tierra porque tenía un claro. Y digo, qué lugar para una emboscada, pero yo tenía que encontrar gente. El regimiento 7 íbamos a reforzar nosotros. El regimiento 7 ya se había ido y nosotros no sabíamos nada, estábamos esperando encontrar amigos. Y aparte, tenía la posibilidad que alguien se hubiera acercado también por el otro costado, entonces yo no podía tirar. Y le grito a Esteban, estate atento que pasá la voz que vamos a salir. Había escuchado entre medio de las explosiones, porque una cosa es decir esto era en medio de un desastre, ¿no? Bombazos, misiles, granadas, era dantesco el panorama. Escucho en medio de esas explosiones la voz del cabo Fariña que dice, por acá hay ingleses. Yo lo escuchaba, no sé a qué distancia. La cuestión es que salgo y veo dos municiones trasantes luminosas que venían y bueno, me tiro de cabeza, pero siento el golpe en el hueso de la cadera y empiezo a renegar contra Dios, porque yo le había pedido en esas tantas charlas y esa entrada en confianza que me dejara combatir bien y que después que me dejara matar y después si me tocaba quedar que me quedaba, pero que primero me dejara esto. Entonces cuando me hieren, al primero que le tiro la bronca es a Dios. ¿En qué habíamos quedado? Ahí aprendí que es la voluntad de Él y no la mía, ¿no es cierto? Entonces le ordeno, me toco. Y yo dije 8 kilómetros del pueblo, dije la herida donde era en el abdomen, dije acá estoy listo, desde acá no salgo. Y renegué un poco de la situación, pero le digo, Tríes, tiré la piedra que están ahí, yo había visto. Y cuando Esteban apunta me ve que yo estoy en el medio del camino de tiro de él. Entonces me dice, córrase que le puedo pegar. La pierna derecha me había quedado paralizada y acá adentro era un hervidero como si me hubieran tirado una pala de brasa. Le digo, yo ya estoy listo, tiré igual que yo ya estoy liquidado. Y el tipo me dice, no, si no se corre yo no voy a tirar. Bueno, le di unos insultos, yo siempre lo traduzco, hijo de tu mamá, nieto de tu abuela, pero le decía otra cosa. Deja que lo saco yo y cuando estiro la mano y apoyo la mano en el fusil, el tipo me mete un tiro en la mano, lo que fue psicológicamente muy fuerte, porque me di cuenta que el tipo me dijo, quédate quieto, y que me planteó un gran interrogante mucho tiempo. Dios mío, si yo me considero una buena persona y si hubiera sido al revés, yo se lo hubiera pegado acá. ¿Por qué me pegó en la mano? Y un día creo que fue Churi que me dijo, Manuel, estos tipos vienen guerreando desde 1800, desde antes. Esto es experiencia de guerra, a un herido le sirve porque se lleva 2 o 3 del campo de combate. El muerto queda ahí a un costado, ya lo vendremos a buscar más tarde. A los pocos minutos Esteban me dice, mi sargento lo voy a ir a buscar. Le digo, quédate ahí o tirá porque estos están acá, te van a bajar. Y aparecen 2 sombras con las manos en alto, uno el soldado Esteban Tríes, el otro José Luis Cerezuela, el mismo hombre que me había pedido que lo matara. Entre los dos me llevan al arrastre, el inglés no les tira, y haciendo casualmente eso que decíamos, ¿no? Y bueno, y después vivimos una historia bastante particular con Esteban. Yo creo que siempre decimos, fuimos 14.000 hombres en la isla y son 14.000 historias de vida diferentes, ¿no? Y cada uno con su importancia y cada uno con su sentimiento. Lo que dice Manuel, yo tengo un pacto hecho con mi enemigo de ese día, que era el comandante de la compañía A, Philip Name, con el cual estuvimos trabajando, él con su mapa y yo con mi mapa, y le dije dónde había caído el sargento Villega y que yo necesitaba viajar allá a Gran Bretaña porque quiero entrevistarme con el francotirador que no lo mata a Manuel. Sería bueno que me lleve a mí también. Sí, Bueno, yo Manuel, también soy parte. Bueno, listo,
Bueno, no, acá Gabriel Manrique acaba de invitar completo. He-Man invita completo. En ese sentido, porque la verdad que más allá de ser un profesional de la guerra, le salva la vida realmente a Manuel. Así que en ese sentido vaya nuestro homenaje para ese hombre. Independientemente de ello, cuando un militar recibe una orden, tiene que cumplirla. Y la orden nuestra era ir a apoyar al jefe del regimiento. Yo lo fui a buscar, estábamos arriba, no apareció, estaban los enemigos, pero yo tenía la orden. Así que me empiezo a mover con los soldados que habían quedado del subteniente Aristegui, con los nuestros que habían quedado del choque, con lo poco que nos había quedado de las dos secciones, y el enemigo empieza a perseguirme permanentemente con las bengalas y con artillería. Y ahí empiezo a ver muertos del Regimiento 7, muchos muertos. Veo los morteros 81 del Regimiento 7 y digo, no, alto el fuego. Si acá están los morteros, algo está pasando. Y de golpe se ve que me sobrepasa un Milan y de abajo de la bahía le tira al regimiento de Artillería 4 de Córdoba. Y los cordobeses se ve que se ponen muy nerviosos y el cañón lo bajan y tiran el tiro directo a nosotros, porque ellos creían que ahí no había más nadie. Cuando yo escuché ese cañonazo y que empezamos a querer hacer señales con linterna y demás, que no se veía nada porque estaba nevando y había una neblina bárbara, yo ahí dije, acá no hay nadie, de acá hay que replegarse. Vinieron 2 o 3 suboficiales, me dice, usted está loco, acá está lleno de ingleses, hay que replegarse, mi teniente primero. Bueno, y ahí nos replegamos, y cuando nos replegamos, en el cuartel de los Royal Marines me espera el capitán Zunino, un capitanazo de aquello que nunca se pudo sobreponer hasta su muerte hace poco de la orden que le habían dado de retenerlo. Le rompieron los dientes reteniéndolo, que fue la orden que tuvieron de que había que replegar toda esa compañía. Nosotros no nos llegó la orden y por eso hicimos y nos tocó. Y bueno, ese combate nos unió hasta la muerte. Para mí Malvinas fue un hachazo en mi vida y para bien. Malvinas fundió un hombre de la patria, un soldado del general San Martín. Nosotros cuando lo vemos al sargento que ya se da vuelta y se afloja el correaje, le digo a Cerezuela tenía un mes de instrucción, tenía 18 años y estuvo al lado nuestro en todo el combate. Y le digo, vamos a buscar a Villegas, y al toque me dice que sí. Cuando estábamos por salir con el fusil, le digo, dejá el fusil acá. Me dice, Trías, nos van a hacer pelota. Digo, dejá el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos los 7, 8, 10 pasos que nos separaban, lo arrastramos al sargento. Hace poco tiempo atrás, pude volver a poner mi cabeza en esa circunstancia. Digo, ¿qué fue? ¿Un impulso? ¿Qué fue lo que sentí en ese momento? Y recuerdo que en el momento que dejé el fusil apoyado y levanté los brazos, entré como en una campana del silencio, donde no había tiros, no había gritos, no había nada. Era como un camino allanado para llegar hasta donde estaba el sargento. Y cuando lo vamos trayendo a poquito, era lo mismo, era un silencio celestial. Y ahí lo dejamos el sargento y ahí sigue lo que era el infierno del combate. Digo, mi misión no era morir en ese acto. Y al sargento le salía mucha sangre, me pide agua, nunca tomamos agua en Malvinas, le pongo un poco de nieve en la boca y empieza a decirme que le cuente a su mamá, a su mujer, a sus hermanas, como me parecía que iban a sufrir menos, que les iba a doler menos que él se quedó en el campo de batalla, que una bomba, un francotirador, un tiro. Y a su hija Silvana, y el sueño de él era que Silvanita, que en ese entonces tenía 3 añitos, era abrazarla, sacudirla y llenarla de besos. Y
Y cuando veía que ese sueño no lo iba a poder cumplir, se puso a llorar. Y empezó a rezar un Padre Nuestro, y lo rezó completo. Y me dice, Trie, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido, pero esto es una bolsa de fuego que tengo arriba la panza, no aguanto, estamos a 8 kilómetros del hospital, no aguanto más este dolor, pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Le digo, tenemos que comer un asado. Me dice, ¿de qué asado me hablas? Le digo, me hago cargo del grupo. Y Cerezuela le doy la orden de que vaya a buscar los 10 soldados que estaban desparramados, combatiendo, contados por los ingleses, no menos de 4 o 5 ingleses contra un argentino en cada campo de batalla terrestre. Y lo cumplió la misión de hacer bajar a los 10 soldados. Y el sargento me pedía que no lo tocáramos, que estaba ensangrentando y quería morir tranquilo debajo de esa piedra, y con otros soldados lo cargamos y empezamos a bajar gritándole a nuestros amigos que no nos disparen, que lo llevábamos al sargento herido. Caminamos los 8 kilómetros para llegar al hospital, donde nuestros médicos con muy poco material salvaron la vida al sargento y a cientos de soldados. Nosotros, la compañía A del Regimiento 3 de Infantería, en ese enfrentamiento tuvimos 27 heridos y 4 muertos. El héroe de la patria, Andrés Folch, que está acá. El héroe de la patria, José Antonio Reyes Lobos, que está acá. El héroe de la patria, Julio Segura, que está acá. Y el soldado maestro del héroe de la patria, Julio Rubén Cau, que fue el último que rendimos homenaje. Por eso seguimos de pie, porque la memoria de ellos son los que nos mantienen. Y cuando analicé hace muy poco tiempo, ¿cuál fue la emoción de Villegas en ese momento? Dije, Manuel, vos hiciste hincapié, primero nombraste a tu mamá, a tu mujer, a tus hermanas y a tu hija cuando ya te sentías morir. O sea que nombraste a la familia, un pilar fundamental para la reconstrucción nacional. Después rezaste un Padre Nuestro, lo rezaste completo, lo tuviste a Dios. Y después me pediste que te mate. Y ahí entendí lo que es la patria. Él juró frente a nuestra bandera celeste y blanca seguirla y defenderla hasta con su propia vida. Y él sabía que si yo realmente cumplía esa orden de quitarle la vida, yo iba a seguir combatiendo por la patria. Lo que él no pensó, que yo iba primero a apostar a la vida. Esos son los sentimientos que tenían nuestros superiores y que nos fueron transmitiendo a lo largo de del precombate y del combate. Por eso hoy seguimos más unidos que nunca. Fundamentalmente, lo que pasó en el campo de combate es una marca a fuego vivo en el medio del corazón. Eso es lo que se trasciende hoy. Eso me lleva a mí a pensar naturalmente en los soldados del general San Martín, en los soldados del general Belgrano, en los soldados de Juan Manuel de Rosas, porque somos parte de esa historia. Tenemos la suerte y la humildad que debemos tener de ser parte de una historia de la patria donde nos tocó en este tiempo ser protagonista, pero que la patria tiene un futuro, tiene una vida, y nosotros tenemos que contar qué es lo que ha pasado en la guerra de Malvinas y por qué estos muertos han muerto, por esa herencia, por nuestros antepasados, por nuestros padres, por nuestros héroes. Pero cuando yo veo eso, digo, ¿qué hicieron mis soldados? ¿Quién trabajó en la conciencia de mis soldados para cuando en el infierno del campo de combate sigan adelante? ¿Qué pasó ahí? Y alguien puso y sembró. Por eso hace 25 años que hago el cruce de los Andes a lomo de mula imitando al general don José de San Martín. Por eso Esteban me ha acompañado muchos años en mula. Ahora ya está medio viejito, no se la aguanta él.
y ya me pide caballito, ya no quiere más mula. Manuel me pide que siga porque también me acompañó con sus 3 hijos. Él hizo el cruce de los Andes con 2 de sus hijos y que recuerdo que los 3 tuvieron conjuntivitis, no me olvido, hace 15 años por lo menos. Año 97. Año 97, el primer cruce de los Andes, porque dije, Manuel, vení Manuel, vamos a celebrar el cruce. Los 3 llegaron con conjuntivitis, tenía un taxi en ese momento, sufrieron como el soldado de Belgrano cruzando el río Paraná. Pero hizo, y después me acompañó, y bueno, y ellos pueden contar también cuándo comieron el asado que le había prometido en el medio del campo de combate. En una de las... Víctor Hugo tiene una empresa y una vez por año suele hacer un cruce con invitaciones a las empresas de seguro y nos invita a nosotros para participar en esas charlas. Entonces, el segundo año consecutivo que vamos, la primera vez llegamos antes que todo ello, la cita era a las 5 de la tarde, nosotros con Esteban llegamos a las 11 de la mañana, cuando llegaron ellos estábamos en la pileta con jamoncito. Oh, no, el año que viene, dicen los muchachos, vamos a estar con ustedes acá. Pero nosotros al año siguiente cambiamos los planes y decimos, che, ¿qué hacemos? Y vamos a llevar una parrillita, unos vinitos, los tiramos al lado del río Mendoza y eso hicimos. Metimos las botellitas de vino en el río, prendimos un fueguito, tiramos unos choricitos, unas tiritas de asado y nos llevamos unas copas. Entonces cuando vamos a brindar decimos, che, este es el asado que nos prometimos allá o que me dijo allá en Malvinas. Porque habíamos comido un montón de asado, pero en ese momento dije, este es el asado acá, al lado de esa tierra tan gloriosa como la mendocina. Y en el año 2012, cuando volvimos a Malvinas y volvimos a encontrar el lugar donde había caído Manuel, me acuerdo que en ese momento dijimos, sí, era acá. Y habíamos llevado también un muy buen vino y nos dimos un gran abrazo y Manuel con su copa de vino me manchó una remera blanca que yo tengo y me dice, mirá vos, ahora te estoy manchando con hace 20, 30 años te manché con mi sangre y ahora te estoy manchando con la sangre de Dios. Y con su sangre me manchó este duet. Así que es la armadura, ¿no? Lo que la vida te va ensamblando y va a decir cómo todo tiene que ver con todo. Después de 40 años, entiendo que Malvinas es amor genuino entre hombres, pero amor del corazón, amor con sentimiento, amor con hidalguía. Eso lo pudimos entender muchos años después de haber podido acomodar nuestra cabeza y entender que nuestra misión no era ser uno de los 649 héroes, sino ser un soldado que volvió con una misión. Y fundamentalmente, a partir de estos 40 años, giramos 180 grados porque decimos Malvinas es futuro. Malvinas es la proyección hacia adelante, sin lugar a dudas. La guerra es una perla dentro de la rica historia de nuestra patria, pero fundamentalmente Malvinas es el futuro sobre el cual podemos reconstruir una hermosa y gran nación argentina. A 40 años uno piensa en aquella plaza del 2 de abril que pudo unir a una Argentina sin diferencias políticas, de raza, de color, absolutamente de nada. Y a 40 años nuestra patria se ve tan diferente. Todo el agua que corrió bajo el puente parece que ha ido desgastando y no nos ayudó a crecer. Entonces sentimos la necesidad, con todos estos vientos de cambios extraños que se están viniendo, de hablarles a nuestros alumnos, de recordarles el gran sacrificio que se viene haciendo desde 1800 en adelante
para que nosotros pudiéramos tener hoy una bandera celeste y blanca, una escarapela, nuestro himno, recordarle a los chicos que hay que recuperar la argentinidad, porque en esta patria están quedando nuestros hijos y ya están nuestros nietos. Y uno de pensar en el sacrificio que hicieron nuestros soldados, que murieron agarrados a su fusil en una trinchera, de aquellos pilotos que volaban a ras del agua sabiendo que las posibilidades de salir de esa barrera de fuego que le hacía la flota más moderna que había en el mundo, sabían que la posibilidad de salir de ahí era, y lo hacían todo, iban a dar su vida solamente pensando en su patria y en su bandera. Entonces, como un homenaje a ellos, a todos aquellos hombres y mujeres y chicos que desde 1800 en adelante dieron su vida por la patria, hoy tenemos esa misión de salir, porque preguntan, che, ¿quién les paga a ustedes? ¿Cuánto les pagan? No nos paga nadie. Hay veces que nos encontramos con tanta miseria que tenemos que poner la plata en nuestro bolsillo para cumplir con el viaje que queremos hacer. Pero vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio por todos esos motivos que les decía antes. A 40 años seguimos luchando desde otro lugar, con otra idea, pero siempre con la patria por delante y con el homenaje a nuestros muertos. Realmente en este lugar, y viendo estos aviones, y viendo los Mirage, y me trae la reflexión de cuando largaban el Exocet y se lo mandaban a el portaaviones, al Invencible, y se iban nuestros pilotos, se iban todos hacia la muerte. Pero nosotros tenemos el espíritu del Exocet, que es la estela blanca que quedaba. Y nosotros le queremos decir a todos ustedes que realmente hemos venido hoy a rendirle homenaje para poderle contar a la historia, a la vida y al futuro, que lo que ustedes hicieron fue realmente para que viva la patria. Tenemos la sensación clara de que tenemos la obligación ética, moral, espiritual y religiosa de seguir la senda del Exocet, la estela del Exocet. Y a eso hemos venido hoy, para contarle a la historia que valió la pena morir por la patria. Les rendimos homenajes a ustedes y les tenemos envidia. Están junto a Dios Padre Todopoderoso y la Virgen María, y esperemos que nos reciban ustedes, y les agradecemos lo que han hecho por todo el pueblo argentino. Millones de habitantes, hoy 50 millones de habitantes, les agradecen todo lo que dieron. Muchachos, ¡viva la patria! ¡Viva! Padre, igual que en las trincheras de Malvinas, necesitamos una oración suya, un responso antes de entrar en combate.